Bueno, terminada la unidad uno, que tiene que ver con todo lo que es el transmisor, aprendimos a caracterizar un montón de señales, banda base, pasabanda. Ahora nos corresponde, ¿verdad? Pasar la señal por un canal que tiene, se las trae. ¿Ok? En nuestro caso particular va a estar caracterizado, y digo en nuestro caso particular porque cuando veamos OFDM vamos a ver otros modelos para canales móviles, donde hay aplicaciones móviles. Entonces, ciertamente, este modelo se les va a parecer mucho al que vieron en Comunicaciones uno, excepto que, eh, perdón, excepto que ustedes están observando la presencia de un filtro que no estaba en Comunicaciones uno. Y la razón es muy sencilla. ¿Por qué aquí sí lo incluimos? Porque todas las señales digitales tienen ancho de banda infinito, en principio. Entonces, ahí vamos a notar de alguna manera el efecto de filtraje que tienen algunos canales, ¿no? Les pongo, por ejemplo, eh, las líneas de transmisión, las fibras ópticas, las, los, ¿cómo se llama? Las guías de onda metálicas. Todo eso tiene. No, Xavier, esto no va para el quiz, esto ya es para el parcial uno, ¿de acuerdo? Buenos días. Bueno, les decía que los canales se pueden representar como un filtro. Les comentaba el caso de las líneas de transmisión, por ejemplo, los cables que llegan a nuestras casas se comportan como un filtro pasa abajo, pero además tienen como una especie de filtrajes muy selectivos alrededor del origen. Es decir, por debajo de 300 Hz esos cables son terriblemente malos y hasta 1 MHz más o menos. En esos cables se puede transmitir la voz sin tener que modularla, pero además, por ejemplo, se usa en Abacan TV, se hace un tipo de transmisión en un sistema que se llama ADSL y se ubica en las altas frecuencias, pero más allá no deja pasar, ¿no? Las guías de onda metálica que parecen como un ducto de aire acondicionado, las de sección transversal rectangular, son igualito a un ducto de aire acondicionado en miniatura. ¿Ok? Y esas tienen una forma de filtrar pasa alto, es decir, que dejan pasar de una frecuencia de corte hacia arriba. Entonces, eso tenemos que incluirlo, ¿verdad? En este modelo de canal, y como les digo, esa es la diferencia más importante con el caso de comunicaciones analógicas. También tenemos el fenómeno de la atenuación, que ese sí ustedes lo manejaron en comunicaciones uno, y además el ruido térmico que está siempre presente en todos los sistemas de comunicaciones electrónicas. El ruido térmico se genera, ya lo deben ustedes saber, por el movimiento aleatorio de partículas, en este caso en un conductor. Entonces, generan, digamos, un movimiento aleatorio que al final se traduce en una tensión, en voltaje, en una corriente. Entonces, eso fue caracterizado, ¿verdad? Desde el principio del siglo pasado y se empezó a darse cuenta que era un ruido muy particular porque ocupaba muchas bandas de frecuencia, eso se vio progresivamente, y nosotros lo hemos denominado también ruido blanco. Ese ruido es blanco, gaussiano, de media cero. ¿Ok? Entonces, una vez que la señal, que estaba de lo más preciosa aquí, pasa por este canal, aquí tenemos, puede que tengamos una cosa así, un desastre. ¿Ok? Con lo cual, el pobre receptor, vamos a tener que diseñarlo con mucho cuidado para que la probabilidad de error a la salida sea bastante baja. Ya nosotros hemos perfilado, eso para ustedes no es como hablar chino, porque ya nosotros hemos perfilado el receptor óptimo, que es el Gran Smith. Y les mencioné también, cuando uno toma decisiones, lo ve uno muy bien en las constelaciones. Por ejemplo, tienes un símbolo aquí y un símbolo aquí. Entonces, para cada símbolo que llegue, ¿verdad? Lo que se hace en el caso del receptor óptimo es proyectar el símbolo sobre, en este caso, la única base, y después se decide, por ejemplo, con un umbral en el medio. Si lo recibido está por encima de este valor, decidiremos que el símbolo era este. Caso contrario, decidiremos que el símbolo era este. Por supuesto, en la medida que hay más símbolos, el sistema se hace más complejo.
¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta ahora y ahora les digo que se presenta la complejidad de calcular la probabilidad de error, que siempre, siempre, siempre trae su rollo. No es una cosa tan sencilla, porque en lo que salimos del confort de, por ejemplo, un modelo para una señal que es aleatoria, pero que está basado en símbolos que son determinísticos. Símbolo uno es una señal de energía determinística que dura entre cero y t símbolo, y etcétera, etcétera. Entonces ahora vamos a pasar a trabajar con el ruido térmico, que es totalmente aleatorio. Entonces, siempre complica el cálculo de las probabilidades de error. Entonces, ese va a ser fundamentalmente el objetivo principal y este problema es bastante complicado si trabajamos con el canal con todas estas características. Entonces, lo que vamos a hacer es, digamos, digamos, ir progresivamente para que sea más fácil entender el problema completo. ¿Ok? En primer lugar, vamos a hacer análisis considerando solo ruido. Entonces, vamos a decir que el canal tiene ancho de banda infinito y por eso no tendremos los problemas que después vamos a denominar interferencia intersimbólica. Luego de que esto lo hayamos visto, vamos a apagar el ruido y vamos a observar, a empezar a estudiar qué fenómeno produce eso de tener un ancho de banda limitado, ¿no? Y qué efecto tiene, por supuesto, en la probabilidad de error a la salida. Y luego uniremos, ¿verdad? Ambos fenómenos y llegaremos a conclusiones. La conclusión más importante va a ser que vamos a tener que diseñar de manera conjunta no solamente un receptor óptimo, sino que vamos a requerir un transmisor óptimo para que trabajen en conjunto de manera de combatir tanto el ruido como la interferencia. ¿De acuerdo? Ese es el camino que vamos a hacer. Entonces, con los años me di cuenta que lo más fácil de hacer era lo siguiente: empezar a plantear casos particulares de transmisión, receptor, e ir encontrando resultados. Es como que estamos en señal y vamos a hacer ejercicio. Ustedes saben trabajar perfectamente con señales aleatorias, con las DEPS. Y lo de pasar la señal ya nosotros lo hemos manejado, pasar la señal por cierto sistema. Entonces, definitivamente encontré que la forma más didáctica era hacer ejercicio y después decir, no, no, mira, se acabó. O sea, vamos a plantearnos diseñar un filtro óptimo con un criterio que es minimizar la probabilidad de error. Pero ya hemos hecho todos estos ejercicios. Entonces, ese criterio nos va a permitir encontrar primero receptores óptimos básicos para el caso binario y después vamos a generalizar y vamos a descubrir, imagínense lo que ya habíamos dicho, que el receptor Gram-Smith es el óptimo, ¿no? Es siempre el óptimo. Entonces, en todo caso, vamos a ir calculando progresivamente ejercicios como casos más complicados hasta llegar a los hemarios. Incluso vamos a atacar casos en donde se usa recepción subóptima. ¿Ok? Eso permitiría cubrir todo lo que es la parte de ruido y atenuación, porque por supuesto la atenuación siempre la vamos a dejar porque es muy sencilla de manejar. O sea, no es un fenómeno tan complicado como la ICI para trabajarlo de manera separada. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces comenzamos con el primer ejercicio y me refiero a una transmisión binaria polar. ¿Qué significa eso? Una forma, por ejemplo, ese pulso raro que parece una curvita, una montañita, representa el uno y el negativo representa el cero. Eso lo vamos a tomar como un caso polar binario. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir? Que aquí a esta señal, sea una o la otra, se le va a sumar ruido térmico y el receptor, que ya veremos cuál es, en este caso es cualquiera, un receptor arbitrario, va a modificar obviamente esta señal, sin duda, con el propósito de optimizar la recepción aplastando el ruido. Entonces, eso conlleva una modificación de la señal, pero no hay problema, porque como el símbolo va cambiando cada t bit, yo lo que hago es que el receptor funcione durante t bit y al final, por ejemplo, tomo el valor, ¿no? Y eso se hace con este switch. Cada t bit se cierra y se toma un valor. Cuando no hay ruido,
Cuando se transmite esta forma de onda, a la salida tendremos esta forma de onda y nosotros podemos saber exactamente el valor de y de t cero, porque yo planteo el ejercicio. Por ejemplo, tengo una transmisión binaria polar con pulsos que van de más y menos 8. Entonces, cuando ustedes me digan cuál es el receptor, yo paso mi pulsito, obtengo una señal arbitraria, no es que vayan a pensar que siempre es una recta, es un dibujo arbitrario, pellizco, así llamo yo, pellizco el valor y ya yo sé que me da 5. Obviamente, cuando venga la forma de onda correspondiente al cero lógico, me va a dar -5. Es decir, que ya yo sé ese punto de partida de qué ocurre cuando venga símbolo 1 y cuando venga símbolo 2. En este caso, símbolo 2 es el negativo de símbolo 1. Una vez con esto en la mano, voy a tener que plantear necesariamente un umbral que adivinen, ese umbral para los casos polares va a estar en cero, porque para el 1 tengo 5 y para el 0 tengo -5. Entonces el umbral, asumiendo que los eventos son equiprobables, que lo son, ¿ok? Yo voy a decir que el umbral está en 0 voltios. ¿Ok? Muy bien. Esa es la situación general y ahora nos vamos a plantear formalmente cómo hago para calcular la probabilidad de error. Eso es algo difícil de hacer, déjenme decirles. Por eso en probabilidades yo amo las probabilidades condicionales. En señales yo siempre les ponía ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, dos bolsitas, una que tiene peloticas, la mitad de peloticas rojas y la mitad de peloticas verdes. Y tengo otra bolsita que tiene 75% y 25%. Y me pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que cierres los ojos, tomes una bolsita, perdón, tomes una pelotica, no se sabe de cuál bolsita, y tengas rojo? Entonces, bicho, eso está difícil, ¿no? Entonces yo lo que hago es plantear una condicional y digo, bueno, voy a plantearme la probabilidad de rojo tal que tomé la bolsita uno por la probabilidad de que yo haya tomado esa bolsita, porque son dos en este caso, más la probabilidad de que de rojo tal que me aseguran que yo tengo la bolsita, la otra bolsita, y ya yo sé, porque por ejemplo en la bolsita que tiene 50-50, yo sé que la probabilidad de que se arroje es 0,5. Entonces, la forma de trabajar con probabilidades utilizando las condicionales es básico. Es lo primero que se le tiene que ocurrir a uno. ¿Ok? Entonces, eh, en realidad, esto ya es un despliegue de lo que es una probabilidad conjunta, porque esto junto es igual a la probabilidad de error y transmito 1. Y esto es la probabilidad de error y transmito 0. O sea, se están produciendo dos situaciones juntas. ¿Ok? Pero yo lo pongo, ¿verdad? En función de las condicionales. Entonces, la probabilidad de error y transmito 1 es igual a la probabilidad de error tal que transmito 1 por la probabilidad de transmitir un 1 lógico, más la probabilidad de error tal que transmito 0 por la probabilidad de que transmito 0. ¿Para qué sirven las condicionales? Bueno, si tú me juras que transmitiste un 1, yo te juro que el voltaje a la salida va a ser Y de T0. Entonces, la traducción de cuando me equivoco, si sé que tengo a la salida y de T0, me equivocaré cuando al sumarle ruido brinque hacia el umbral que no corresponde. Es decir, para yo decidir que lo que transmití fue un 1, ¿verdad? El umbral está en 0, yo digo, mira, todo lo que me llegue positivo, eso es un 1. Pero lamentablemente voy a cometer error si con este valor, que es muy positivo, más el ruido, eso cae por debajo del 0. En este caso, porque es un caso polar equiprobable, el umbral da 0. Entonces, eso es lo que me permite trabajar con esto que parece complicado de una manera más fácil. Y además lo tenemos que multiplicar, por supuesto, por la probabilidad de transmitir un 1, que es un medio, que es lo que puse aquí. Cuando vamos con el 0, igual, tú me estás jurando que transmitiste un 0, ok, yo estoy segura que voy a recibir menos y de T0. ¿Cuándo te equivocarás? Me equivocaré cuando menos y de T0 más el ruido sea positivo, porque entonces el receptor va a decir, el sistema de toma de decisiones, ah, no vale, eso era un 1, porque va a haber un voltaje, el neto le va a dar un voltaje positivo. ¿Ok? Muy bien, cuando calculamos probabilidades lo hacemos sobre cosas que son aleatorias. Esto es un número, esto es una constante. Entonces lo pasamos para este lado
y por eso me queda la probabilidad de que el ruido sea menor que menos y de t0. Y en este caso me queda que la probabilidad que el ruido sea mayor que y de t0. Ahora, oigan bien lo que les voy a decir. Ese ruido, aunque yo le puse n, realmente es n out, porque estamos hablando del ruido que también sufrió los efectos del receptor. Entonces aquí yo debí poner n out. ¿Ok? Bueno, en realidad no lo voy a poner para no complicar la notación, pero usted tiene que saber que se trata de ese ruido. Y la gran pregunta es, profesor, ¿y cómo es ese ruido? Bueno, este ruido sí sé perfectamente cómo es. Es blanco gaussiano de media cero. Buenísimo. El tipo de receptores que vamos a usar son sistemas lineales y eso me va a permitir asegurar que el ruido a la salida va a seguir siendo gaussiano y de media cero. Lo que no va a ser es blanco, porque el receptor indefectiblemente le quita componentes frecuenciales. Entonces, N-out va a tener una FDP, que es una campana de Gauss, pero además esa campana está centrada en cero. ¿Ok? De manera que estas probabilidades que debo calcular, esta, por ejemplo, que estoy marcando, se corresponde a la integral entre menos infinito y menos y de t0 de la FDP, que es una campana de Gauss. Y esta, la probabilidad de que una variable aleatoria sea mayor que un valor, es la integral entre ese valor e infinito. Entonces, estos valores son los que están en la tabla, ¿no? Esas áreas precalculadas, porque todos sabemos que eso no es nada fácil. Ahora, dense cuenta que como la campana de Gauss es simétrica, esta área va a ser igual a esta. Entonces, van a ser 2 veces lo mismo que multiplicado por un medio, se cancela el 2, y me queda finalmente que la probabilidad de error para este ejercicio es la probabilidad de que n sea mayor que y de t0. Repito, para eso tendría que integrar entre y de t0 e infinito la f de p, que es e a la menos n cuadrado. ¿Ok? Yo no sé hacer eso. Entonces tengo que usar tablas o curvas que me den ese valor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? Les recuerdo que uno hace un cambio de variable porque esta gaussiana, aunque tiene media cero, muy probablemente no va a tener desviación estándar igual a 1. Y entonces no es normalizada. Entonces yo la normalizo. Yo lo que hago es escribir que y de t0 es igual a la media más k veces sigma. Ese es el cambio de variable que se hace para poder resolver la integral y tabularla, de manera que uno pueda acceder a los valores de la probabilidad, o sea, la integral me la den el número listo. ¿Ok? Pero resulta que la media es cero. Entonces yo voy a encontrar que y de t0 es k por sigma. Ese valor de k lo despejo y me da y de t0 sobre sigma. Y nosotros sabemos desde señales que cuando tomamos la función Q, ¿ok? Que lo que hace es darnos el área entre y de t0 e infinito de la campana normalizada, el valor que vamos a poner aquí es el valor de K, que es y de t0 sobre sigma. Entonces, aquí llegamos a la primera gran conclusión. Esto que les acabo de decir es una cosa de señales y sistemas. Se las estoy repasando nada más, ustedes la saben. ¿Ok? Muy bien. En algún momento vamos a usar las tablas porque yo tengo dos tipos de tablas, ¿no? Una con valores de probabilidad, como lo que ustedes usaban en el curso de probabilidades y de señales. Y aquí, como las probabilidades son más pequeñas, usamos una curva como específica para el área. ¿Ok? Usamos las dos. Entonces, eh, eh, comprendo entonces que Q de X me da el área entre X infinito, básicamente. Entonces, para que, si ustedes se dan cuenta, si este Y de T0 se mueve hacia acá, obviamente el área es más chiquitica. En este caso, el argumento es y de t0 sobre sigma. Cada vez que y de t0 sobre sigma crezca, vamos a estarnos moviendo a la derecha y el área va a ser más chiquita. Pero es que esa área es la probabilidad de error. Entonces, obviamente la conclusión es que cuando y de t0 sobre sigma crece, la probabilidad baja. ¿Ok? Ahora vamos a asociar esto con todo esto que está aquí. Y de T0 ya sabemos que es el voltaje producto de la señal pasada por el sistema. Y sigma, óigase bien,
es la desviación estándar, que para procesos ergódicos es el voltaje RMS, que a su vez es la raíz cuadrada de la potencia AC. Sigma es la raíz cuadrada de la potencia AC, pero es que no hay DC. Entonces la potencia AC es igual a la total. O sea que finalmente sigma lo vamos a calcular haciendo pasar el ruido por el receptor y calculándole su potencia. La potencia de N out, que sería el valor esperado de N out al cuadrado o el promedio temporal de N out por N out, o sea, de N out al cuadrado. Entonces, fíjense que esto es muy importante recalcarlo 100 veces. Oigan bien, yo no quiero que Y de T0 sea grande. No, 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 no. Yo no quiero que sigma sea pequeño. No, 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 no. Yo lo que quiero es que la relación entre ellos sea alta. ¿Ok? Y aquí casi siempre pongo el mismo ejemplo porque me parece que quiero que se les quede fijado en su mente. ¿Ok? Imagínense que yo siempre pongo el mismo ejemplo, una central eh, eléctrica, ¿verdad? Que maneja megavatios. Y alguien viene y me dice, ay, yo estoy mortificadísimo porque tengo un ruido de un vatio, ¿vale? Entonces alguien le dice, pero por favor, o sea, tienes megavatio, un vatio no te va a hacer nada, ¿ok? Bien, me quedo tranquila porque estoy relacionando. Y después voy a una aplicación de medicina, ¿verdad? Donde una persona está enchufada a un montón de aparatos y uno sabe, sobre todo los electrónicos, que puede ingresar al sistema la alimentación. En el caso de ustedes, 60 ciclos, aquí donde yo vivo es que 50 ciclos por segundo, y la tensión es mucho más alta que en Venezuela. Y lo que ocurre es que uno, de hecho, los equipos se diseñan con ese cuidado. ¿Ok? Y alguien viene y me dice, oye, ¿sabes que tengo un ruido en el sistema equivalente como a cercano a un vatio? Y digo, apaga todo. Porque a una persona que por ejemplo, si está conectada a electrodo, llegue a pasarle una corriente tan pequeña como un milivatio, a esa persona le puede dar un ataque del corazón, una fibrilación y se muere. Entonces, ahí no importan las cantidades absolutas, importan las cantidades relativas y aquí también. ¿Ok? Aquí lo que me importa es que la señal sea poderosa frente al ruido. Que esto es relacionado con con la raíz cuadrada de la potencia de la señal, digamos, es proporcional de alguna manera, y esto está relacionado con la raíz cuadrada de la potencia del ruido. Entonces, esa es la primera gran enseñanza. En esta lámina usted tiene algo que es clave. Aprender a calcular probabilidad de error utilizando las condicionales, ¿ok? Y llegando a resultados que me permitan entrar a una tabla y comprender que me interesa que el argumento sea grande para que la probabilidad baje lo máximo posible, o sea, que sea lo más chiquita posible. ¿Ok? Bueno, este es el primer ejercicio, muy sencillo. Ahora vamos acercándonos a cosas que conocemos, ¿no? Vamos a hacer una transmisión no retorno a cero polar con valores a medio y menos a medio. Fíjense, yo hago esto adrede. Yo he venido trabajando con amplitudes A o B. No, aquí me dio la gana de poner a medio. ¿Por qué? Porque yo quiero insistir que yo siempre quiero al final todo en función de la energía. Entonces no me interesan las constelaciones en donde aparezcan fundamentalmente A raíz de TVI elevado al cuadrado dividido entre 2. No. Entonces esto lo hago adrede, con toda mi mala intención, por decirlo así, para que se comprendan que uno acostumbra a usar, por supuesto, cosas fijas. Por ejemplo, los ejemplos que hice, puse las amplitudes B minúscula o A mayúscula. Entonces, bueno, realmente eso no importa. O sea, es para que ustedes sepan trabajar los problemas y no apliquen la fórmula sin tener un sentido claro de lo que están haciendo. ¿Ok? Entonces, quiero que entiendan que la deducción que tenemos aquí, yo voy a hacer copy-paste. ¿Por qué? Porque me están haciendo un ejercicio con una transmisión polar
un ruido térmico igualito y me están poniendo un receptor que al tipo se le ocurrió. O sea que todo lo que yo deduje antes es aplicable. Y aquí lo copié para no trabajar tanto. No bueno, vamos a pasar la señal. No hace falta. De todas maneras lo vamos a hacer como un ejercicio básico, ¿no? Pero en general, si ya usted tiene la expresión de la probabilidad de error, usted se tiene directamente que enfocar en lo que necesita calcular, que es Y de T0, que es el voltaje a la salida del receptor, y sigma, que es la raíz cuadrada de la potencia del ruido a la salida del receptor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, fíjense, esta transmisión no retorno a cero polar la hemos usado muchísimo y a esta altura del partido, yo creo que puedo asegurar que todo el mundo se acuerda que la densidad espectral de una forma de onda así es un sin cuadrado que corta en F bit. ¿Ok? Eso es importante destacar. Y de hecho, el ancho de banda práctico de esa transmisión decimos que es F bit. Necesito un canal que tenga un ancho de banda de F bit. Bueno, entonces aquí mi primera propuesta de receptor es lo más sencillo que se me puede ocurrir, que es, mira, vamos a hacer una cosa, dame un circuito que más o menos me deje pasar la señal y por favor, quítame el ruido que está en todas las bandas. Entonces, bueno, chica, vamos a hacerte un filtro pasa abajo que corte, ideal, incluso le ponemos ganancia 1 para no amargarnos la vida, que corte en F bit. Eso es lo que es el receptor que vamos a usar. Entonces, ¿qué va a pasar? Que de la DEP que está aquí, que es un sin cuadrado que corta en F bit, prácticamente va a pasar bastante. Y ustedes saben que en el lóbulo principal está contenido el 98% de la potencia. Entonces, fíjense qué le podía pasar a esta forma de onda. Se pone es choretadita, pero básicamente está bastante bien. ¿Ok? Entonces, yo voy a asumir que la salida del filtro, la señal es más o menos así. Es decir, que cuando yo la pellizque, voy a tener este mismo valor. Esto es una suposición aceptando que conozco la depth de esa señal y que ese ruido, bueno, chicos, más o menos, me deja pasar más o menos la señal. Porque acuérdense que no sueñen que vamos a tener filtros ancho de banda infinito, que no lo podemos diseñar, no lo podemos tener. Muy bien, listo. Ya yo sé que Y de T0 vale a medio, ya tengo algo. Ahora vamos con el ruido. Apaguemos la señal y aquí les advierto que eso se puede hacer porque la señal es aleatoria, el ruido también, pero hay una característica importante, que ellos son totalmente independientes y por lo menos el ruido tiene media cero. O sea que ustedes saben que yo en ese caso puedo sumar las DEPs perfectamente. O lo que es lo mismo, puedo hacer apagar uno y dejar pasar el otro, apagar el otro, dejar pasar el primero y ver los resultados al final y no pasa nada, todo perfecto. Eso es posible porque las dos cosas que se están sumando aquí son independientes y de media cero. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, nosotros podemos encontrar, digamos, digamos, tomar resultados de señales para apagar en este momento la señal y dejar pasar el ruido y acordarnos que N out es igual, la densidad espectral a la salida es igual a la densidad espectral a la entrada, que es una constante igual a eta medio, por el módulo de h al cuadrado. Entonces, al multiplicar la D plana por un filtro que es ideal, que tiene corte en F bit, la densidad espectral de aquí, o sea, la densidad espectral de N out, es esta que les estoy dibujando. Con lo cual, yo fácilmente integro esto y me da la potencia del ruido a la salida, ¿de acuerdo? De tal manera que de allí puedo despejar sigma, porque acuérdense que sigma es la raíz de la potencia AC, pero la potencia DC es nula. Por lo tanto, ya tengo sigma. Listo. Ya tengo Y de T0 y tengo sigma. Ah, no, eso no me gusta. Vamos a analizarlo y vamos a darnos cuenta que efectivamente cuando A sube y cuando F bit baja, esto sube y la probabilidad va a ser más chiquita. Sí, 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 pero les adelanto que a mí no me sirve eso, tengo que comparar la probabilidad, ¿verdad? Pero puesta en términos de la energía. Entonces, para eso
me voy clarísimo al ejercicio de la parte uno y tengo que la probabilidad de error, ¿verdad? Va a depender de las relaciones entre ellos y yo necesito conocer por lo menos la potencia de la señal. La potencia de la señal a la entrada del receptor va a ser la misma que en el transmisor y la puedo sacar de la energía. Y la energía se calcula muy fácilmente, como ustedes saben, incluso lo podríamos hacer este, haciéndolo por la potencia. Pues. La potencia de esta señal es este valor al cuadrado. ¿Ok? Y eso por T bit es igual a la energía. Entonces, fíjense que consigo una relación entre A y T bit y me vengo para acá y usando esa relación, yo consigo finalmente esta fórmula. La probabilidad de error es Q de la raíz de E sobre eta. ¿Sí? Entonces allí ya encontramos un primer resultado en función de E sobre eta, ¿ok? Que vamos a ir comparando con otros casos. ¿Vamos bien? Bien. Uy, ¿saben qué? Voy a tener que cortar, les voy a contar, voy a tener que cortar unos minutos porque yo sufro de migraña. Casi no me pasa, pero no sé, y se me dispara, sufro de migraña con aura. Eh, menos mal, por eso es que tengo que trancar, porque para que no me den esos dolores de cabeza fuertes, cuando yo veo el halo, me aparece como una C con rayito. Entonces ya yo sé que inmediatamente tengo que tomarme un calmante o sea, cualquier calmante, yo uso ibuprofeno, o paracetamol, lo que sea, pero me tengo que tomar un café. Entonces, eso se me va desapareciendo, porque es que además dejo de ver parte de lo que estoy viendo ahora, dejo de verlo, pierdo el, la visión, o sea, por ejemplo, yo enfoco en un lado y veo todo borroso, no veo. La primera vez que me dio eso casi me muero, creí que me estaba dando un ACV. Entonces me disculpan, pero voy a tener que parar y continúo en un rato. Me voy a dar tiempo de tomarme el café, etcétera. ¿Oyeron? Yo les aviso por el chat.